Muy buenas noches, tengan ustedes bienvenidos aquí a Primer Plano en este programa unas horas después de que terminó la jornada electoral, y vamos a dedicar nuestras reflexiones en los 4 bloques a este tema que está hoy en las redes sociales, en los periódicos, en los medios de comunicación. Y les proponemos hablar en primer lugar del Congreso Federal. No fueron las elecciones que más llamaron la atención, pero es muy importante la nueva conformación del Congreso porque prefigura ganadores y perdedores y probablemente cambie la posibilidad de hacer coaliciones en el Congreso para pasar la agenda legislativa que vendrá en el futuro. En realidad, la máxima novedad desde mi punto de vista, y así se los planteo, es que si bien los 2 partidos mayores, que han venido siendo mayores desde 1997 hasta acá, que son el PRI y el PAN, con alguna excepción, quedan más o menos en sus promedios históricos de votación. No se sabe todavía hoy en día si el PRI, junto con sus aliados, que son el Verde, con sus incondicionales, el Verde y el PANAL, tendrán la mayoría. Suponemos, o supongo yo, que se quedarán más o menos como están hoy en día, con el 48% de los asientos en la Cámara de Diputados, pero para mí la nota es que si hasta el día de hoy se había dividido el Congreso 85% para los 3 partidos grandes y el resto para los chiquitos, o sea, un 15% para los partidos llamados pequeños o emergentes, ahora esa proporción baja a 75%. Queda mucho más fraccionado el Congreso, con las dificultades que esto supone para hacer las alianzas y las negociaciones. Y el gran ganador en la Cámara de Diputados, bueno, yo diría que hay 2, los 2 de izquierda, que son Morena por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro, que dieron la nota al elevar el número de curules. No se olvide usted que ya teníamos un grupo parlamentario de Morena, ¿sí? Por desprendimientos del PRD y el PT. Tendremos un Congreso bastante fraccionado. Yo creo que se horizontaliza efectivamente la representación. Quedan 2 partidos grandes de 20 y tantos puntos. La izquierda se atomiza de una manera bastante clara. Ya lo decías, yo creo que el gran ganador de estas elecciones es el PRI, ¿eh? O sea, porque a pesar del desgaste, el desánimo, y además si ves en perspectiva lo que ha sido, en fin, cómo les ha ido a los presidentes en las intermedias, pues mucha gente esperaba que hubiera un recorte importante, un desplome importante, y el PRI se mantiene, es decir, queda en los últimos 20, ya no es un partido de 30 y muchos, pero sigue manteniendo efectivamente su hegemonía. Queda, pues ya no les diría aliados, son sus apéndices, el Verde, el PANAL, y me enteraba hoy que el nuevo partido Encuentro Social, me lo decía el propio dirigente del PRI, que también tienen muchas pláticas con ellos, ¿Sí? Y por tanto este nuevo partido formará parte de esta, digamos, galaxia con la que el PRI pretende ejercer su mayoría. Un PAN que se mantiene más o menos estable y bueno, pues la izquierda, como ya lo decías tú, altamente fragmentada. Para mí la sorpresa es el voto de Movimiento Ciudadano, que está, digamos, muy por encima de lo que esperaban. La última vez que le eché un vistazo al PREP, que fue hace unas horas, andaba en 2 millones de votos. Es decir, es impresionante el crecimiento que ha tenido el Partido del Águila, pues amén de Morena, que como ya se esperaba, se convierte en efectivamente el 4.º partido del sistema político. El gran derrotado fue el Verde. Se esperaba que tuviera una votación extraordinaria, con todas las triquiñuelas, incluidos el llamado al entrenador nacional, pero tiene una votación muy parecida a la que ha tenido históricamente. Es decir, esta campaña no les agregó absolutamente nada. Yo agregaría un matiz. Uno de los grandes perdedores, curiosamente, es el presidente, porque su objetivo era controlar el Congreso y hizo una serie de concesiones en los últimos meses. Las voy a enumerar simplemente. Una, la apuesta por el Verde. Querer inflar al Verde a partir de todas esas triquiñuelas, que al final incluyeron una alianza explícita de las televisoras que apoyaron abiertamente al Verde. Fue el partido que más se benefició. Sin duda. Los artistas, el entrenador. Y ese apoyo que recibió el Verde de todas esas fuerzas debilitó enormemente a la autoridad electoral, que se vio como timorata, como tibia, como mediatizada y controlada por el PRI. Esa es una primera
señal de que pese a todo eso, a toda esa apuesta, no le salió bien. Segundo, las concesiones que hizo a la izquierda más radical, a los maestros, que terminó el presidente de la República tumbando la reforma educativa con tal de apaciguar esos focos de rebeldía cívica, esa insurrección violenta y no violenta, una mezcla muy curiosa, y ni aún así le salió porque ayer a las 8 de la noche, en la cadena nacional, brevísima cadena nacional, el presidente lanzó un mensaje muy tibio, muy flojito, sustituyendo al árbitro electoral, a Lorenzo Córdoba, pero que terminaba con una frase que para mí es un indicio de debilidad. Y las reformas seguirán. Que lo diga en la jornada electoral, después de todas las concesiones que hizo, me parece una señal de debilidad. En síntesis, creo que sí, el PRI casi controla la Cámara, que era su gran apuesta, pero no la controla del todo. Y el costo que pagó en debilitar instituciones que necesita el árbitro electoral y haciendo concesiones a otras fuerzas, me parece que deja a una presidencia pues debilitada, porque la prensa internacional lo que subrayó el día de ayer y el día de hoy son los disturbios. Fue una señal de que para nosotros podrá no ser importante, pero para la comunidad internacional sí es importante que el ejército haya tenido que garantizar las elecciones en algunos lugares del país. Yo creo que, bueno, yo sí difiero un poco de este análisis tuyo, porque creo que más bien fue un éxito el haber salvado la elección. Se pudieron haber anulado varios distritos, los de Oaxaca estaban en riesgo, esa sí hubiera sido una señal muy mala. Yo creo que, aunque la prensa internacional se centrara en ese asunto, porque era el más importante a final de cuentas, sería la primera vez en muchísimos años, prácticamente desde la Revolución, que se hubieran suspendido algunas elecciones en una región amplia, y eventualmente en Guerrero, que tampoco ocurrió. Yo creo que en ese sentido sí salió adelante, y que entonces tiene la carta de decir que la elección salió bien, pese a las amenazas de estos grupos, etcétera. Lo de la mayoría del PRI con sus aliados todavía está en veremos. No sabemos si va a tener la mayoría absoluta por sí mismos o va a necesitar de encuentro social. Pero a final de cuentas podrá tener un control mayoritario de la Cámara, y en ese sentido pues sale. Pero retomo lo que había dicho Leonardo, porque desde ese punto de vista me parece un éxito político de Peña Nieto, el que en una situación de enorme inconformidad, de malestar, de descontento, de escándalos de corrupción, de lo de Ayotzinapa, no se desploma el partido gobernante. Llevamos 20 años en los cuales los partidos gobernantes se desploman en la elección intermedia. Desde 97 el PRI perdió 11 puntos porcentuales con Zedillo. El PAN perdió 50 diputaciones en 2003, 60 diputaciones en 2009, y aquí se mantiene, es decir, se mantiene. Claro, había elementos para pensar que eso podía ocurrir, las encuestas en este punto sí acertaron, y el PRI, aún en su peor momento, no ha bajado jamás del 28% de votación que fue en 2006, cuando se cayó a tercer lugar su candidato, Roberto Madrazo. El PRI, sin embargo, a nivel legislativo se mantuvo en 28. Ese es el piso que hasta ahora se ha mantenido y no se vino para abajo. Pero el mensaje que va a aprovechar el gobierno es decir, pues miren, pese a todos los descontentos y todas las situaciones, las críticas, soy el primero en 20 años que no se desplomó su partido. Yo también tengo una posición o una perspectiva de estas elecciones que contrasta un tanto con la que planteaba Sergio Aguayo. Y me quisiera ir un poquito más atrás del periodo electoral. Yo creo que hay un gran éxito de los que suscribieron, apoyaron y desarrollaron el Pacto por México. Y eso se refleja en que los dos principales partidos, PAN y PRI y PAN, ¿verdad?, son los que van a tener la mayor parte de los diputados y con los cuales se pueden hacer alianzas electorales o coaliciones parlamentarias, quiero decir, no electorales, coaliciones parlamentarias para sacar adelante una serie de proyectos desde el presupuesto en adelante. Si a esto sumamos al PRD,
que está muy golpeado en el Distrito Federal, como veremos en su momento, pero que alcanza el tercer lugar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Tiene 51 diputados aproximadamente. Morena tiene un impacto, pero tiene 30 y tantos diputados, es decir, o va a tener 30 y tantos diputados, lo cual deja a los posibles aliados ya en términos materiales de las negociaciones para sacar adelante lo que en un Congreso se saca adelante, que son proyectos legislativos, proyectos económicos, políticas públicas y Nombramientos, Pauli. nombramientos para el Senado. Pero hablamos ahora de diputados un poco, porque ahí se hace, perdón, sí, tienes razón en cuanto a nombramientos, pero son del Senado y exclusivos además. En cambio, en Cámara de Diputados es donde salen algunos de los acuerdos fundamentales que podrían llevar adelante algunas políticas públicas y también algunos acuerdos en el orden económico y también de otro tipo. Por tanto, yo creo que Morena alcanza un gran éxito en el Distrito Federal, pero no a nivel nacional. Y esto se refleja en sus puntos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en sus posibles aliados, que son casi nadie o nadie, como él mismo ha dicho. Somos el único partido de oposición, los demás son partidos que se pueden aliar, que pueden jugar. Sí. Pues está ocupando un lugar bastante marginal, porque tiene fuerza en el Distrito Federal, en una parte del Estado de México, un poquito en Oaxaca y bastante en Tabasco. Y párale de contar. Lo demás, bueno, hay una excepción, en mi tierra gana Valladolid, pero es una cosa... Yo suscribo, Sergio, esta lectura que hacen mis compañeros, en el sentido de que si hubiera esperado un mucho mayor voto de castigo, a mí los encuestadores me enseñaron que cuenta mucho la evaluación retrospectiva y la evaluación prospectiva que haces de la situación económica, de la violencia, de la corrupción, y en los dos casos son muy negativas. Es un presidente que llega a sus elecciones intermedias con de lejos la aprobación más baja que haya tenido ningún presidente en México desde que se mide la aprobación con la aprobación personal y la de conducción de gobierno, ¿no? No llega ni al 40%, y entonces esto no se ve reflejado más allá de los grandes escándalos de corrupción y de violencia, de violación de derechos humanos. Así que yo, si fuera el presidente, sí me sentiría más que satisfecho. Y el otro gran derrotado, que me da mucho gusto decirlo, es el abstencionismo. Se quedó, a pesar de los pronósticos, en la media de las intermedias, 40 o incluso por encima, 48% más o menos tendremos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran derrotado que yo me da gusto, y que la autoridad electoral haya llevado a cabo el proceso con cierta normalidad. Asumo con humildad mi papel de minoría analítica. En este caso. Totalmente de acuerdo con el razonamiento que hacen. Añado una consideración más amplia que tiene que ver con el rejuego de poder que se está dando en el país. Y en ese sentido, para mí, la Cámara de Diputados habría que preguntarse cuál es el peso que tiene dentro de este rejuego de poder. Yo creo que, si lo vemos desde otra perspectiva, si incorporamos el peso que mostraron, por ejemplo, las televisoras en esta campaña, o la apuesta que hicieron, no es poca cosa. No es poca cosa darle tanta cobertura al verde, lanzar a sus oleadas de artistas para que apoyen, jugársela. Además de que quienes se opusieron abiertamente a la realización de elecciones tampoco salieron debilitados. Es decir, yo considero, desde esta perspectiva más amplia, que sí, y ya lo iremos viendo, en fin, continuará la pérdida de poder de Enrique Peña Nieto que hemos venido observando en los últimos 3 años. Es probable, de todas maneras, ganar o tener una cómoda mayoría en el Congreso no resuelve absolutamente nada en materia de gobernabilidad. Vamos a ver qué señales manda en términos de reconfiguración del gabinete, en términos también de qué va a hacer con la reforma educativa. O sea, tú apostaste a que no hubiera evaluación para que hubiera elecciones en Oaxaca. Es una apuesta dura. Vamos a ver ahora con estas votaciones si nos anuncian que eso se mantiene o finalmente se apuesta por profundizar en las reformas. Pero de todo eso supongo que hablaremos en otro momento. Hablaremos, sí, en los bloques que viene. Hacemos un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Vamos a tratar ahora el tema de los independientes, es decir, de los candidatos sin partido
que aparentemente iban a tener graves dificultades, y las tuvieron, pero que tuvieron un desempeño verdaderamente notable, sobre todo en algunas plazas. Habría que comentar que, en primer lugar, tuvieron una manifestación de interés de ser independientes 122 ciudadanos que no cumplieron los requisitos cuando sometieron sus... y solo los cumplieron aparentemente o entregaron sus papeles 50 y tantos, de los cuales quedaron finalmente solo 22 registrados. De estos 22 llegará probablemente uno, que es Cloutier, en Sinaloa, o a lo mejor dos, este chavo de Jalisco, pero probablemente será nada más uno. Es decir, a pesar de todas las dificultades que se pusieron, hubo un movimiento ciudadano importante para decir vamos a apoyar candidatos independientes. Llegaron nada más 22 a competir y finalmente a la Cámara uno o dos. Pero pues habla de un movimiento ciudadano que vio una alternativa, una posibilidad con esta apertura de las candidaturas independientes. En cambio, en los estados sí surgen algunos candidatos independientes verdaderamente extraordinarios, que son tal vez la nota mayor en cuanto a difusión, en cuanto a escándalos, que es el Bronco en Nuevo León, que gana la mayoría arrasando a los otros, acabando con el bipartidismo. Tiene otros candidatos que son independientes que van a ir al Congreso y algunos a alcaldías, pocos. Sigue ganando el bipartidismo la mayor parte de las alcaldías. Y tenemos el caso de Guadalajara, de este extraordinario candidato Alfaro, que también arrasa en Guadalajara, cambia el bipartidismo. Y este es uno de los elementos que podemos tener enfrente para pensar que es posible que hacia 2018 se proyecten candidatos independientes a varias cosas, pero la que podría ser más notable, y como Castañeda lo intentó hace ya algunos años, a la presidencia de la República. Pero ahí se los dejo. Yo quisiera decir de lo del Bronco, que eso es obviamente un fenómeno novedoso. Yo creo que ahí lo que contó en Nuevo León es la figura misma de la candidatura independiente como el atractivo principal. En Nuevo León, como en otros estados ya, pues se agotó la alternancia como una vía eficaz en términos del combate a la corrupción. O sea, la alternancia no ha funcionado ahí, creo que no ha funcionado en la mayor parte del país en todo caso, como un mecanismo que realmente se refleje en una reducción significativa, visible, a la corrupción, a la impunidad. Y se les sale esta figura, sale esta oportunidad para los neoleoneses de decir, vamos a intentar otra cosa. Claro, en condiciones muy especiales, no es tan automático que cualquier candidato independiente pueda. Tenía el apoyo de los empresarios, tenía el apoyo del mayor diario de allá de Nuevo León, una trayectoria política que hacía que fuera conocido, una figura carismática como personalidad. Pues todo eso permitió que los neoleoneses dijeran, vámonos por ahí a ensayar, a ver si ahora la candidatura independiente puede resolver lo que no ha resuelto la alternancia de los partidos tradicionales. Pero dices, Pauli, el fin del bipartismo. No, la derrota del bipartidismo sí, pero el fin no, ellos van a tener el Congreso. Claro, yo sé a qué te refieres, pero decir, realmente iba a seguir. Él dice el Bronco ayer, mandamos 6 años de vacaciones a los partidos. No, va a tener que gobernar con ellos en el Congreso, incluso quizá probablemente hacer una alianza con alguno de los dos partidos, ya sea el PRI o el PAN de los grandes, con lo cual de alguna forma le van a dar también entrada a su gobierno, a ese partido que entra un poco por la puerta de atrás. Ese es el problema, creo yo, de las figuras del independiente en el Ejecutivo. Si llegas con cero respaldo formal en el Congreso, o pactas o te paralizas, como hemos visto en muchas experiencias de América Latina. Lo va a tener que hacer, con lo cual se desvirtúa de alguna manera las presuntas ventajas de la independencia apartidista de quien gana. Yo creo que es muy interesante lo que ocurrió en Nuevo León y efectivamente si ves la votación por el Bronco es altísima, casi el 50%. Hay quienes dicen que incluso con los moches que le pudieron haber dado, a lo mejor estuvo en 60%, lo cual es impresionante como desempeño. Pero la mayoría de las diputaciones se las lleva el PAN. Es todo un contraste lo que ocurre en Nuevo León. Pero realmente lo que ocurrió ahí, espero que sea una especie de laboratorio para analizar lo que ocurre en México, es un hartazgo ciudadano con el discurso tradicional de los partidos clásicos, es decir, del PRI y el PAN, que por cierto ambos han gobernado esa entidad, un mecanismo reprobatorio brutal. Contrasta un montón con lo que ocurrió en otras entidades, tanto en términos de participación como en términos de resultado político.
Entre el DF, la capital, que tiene un gran capital social y, en fin, tiene una vieja tradición de politización, hubo 20% de participación, aquí tuvimos 39% y en Nuevo León 59%. Y bueno, pues esto abre toda una sana discusión sobre hacia dónde se mueven las candidaturas independientes. Yo, igual que tú, tengo todas las reservas sobre lo que esto puede implicar, pero creo que de todas las sacudidas que ha tenido el sistema de partidos, esta es la más importante. Sí, es decir, el Bronco les dio efectivamente un encontronazo, un calambre importante. Yo coincido que podría llegar a ser un laboratorio, pero me parece que aquellos que ya están pensando en el 2018 con una candidatura independiente o que incluso llegan a análisis tan extremos como decir ya se le dio una estocada de muerte al sistema de partidos, me parece que realmente están muy volados esos análisis. Yo lo que diría, agregaría al examen que hace Crespo de las condiciones que permitieron que una candidatura independiente como la del Bronco prosperara. En el caso de Nuevo León, nada más añadiría uno, que la población estaba harta ya del PRI y PAN, que les había dado oportunidad 3 o 4 veces con la alternancia, y que no había un PRD o no había otro partido presente que pudiera dar el triunfo, o sea, el PRD simplemente no pinta ya. Entonces, es el conjunto de condiciones que había en Nuevo León lo que permite. Creo que pasada cierta coyuntura siempre pasa lo mismo con las candidaturas independientes, ¿sí? Tienen un momento, un boom ahí y luego se retiran. Si uno revisa las democracias consolidadas o las en desarrollo también, pues vamos a ver que la utilidad de las candidaturas llamadas independientes tienen una utilidad y una frecuencia pues muy limitadas. No tenemos grandes experiencias. Efímera, dices, ¿no? Efímera, dices. Son muy efímeras, sí. No tenemos experiencias de que los independientes ganen un congreso o los independientes ganen la mayoría, la mitad, el 25% de las posiciones a cargos de elección popular en elecciones locales. Son, insisto, producto de una coyuntura. Las democracias funcionan a través de partidos políticos y simplemente cerrar diciendo que esto de independientes como que te da la idea de ciudadanas y de que son candidaturas que no tienen nada que ver con los partidos. No es el caso. La mayor parte de los que fueron candidatos independientes, más del 75%, fue porque no encontraron en sus partidos, porque perdieron las candidaturas internas, por buenas o malas razones. Así que de independientes realmente pues tienen muy poco. Hay muy pocos que realmente yo les llamaría independientes. Lo veo desde otro ángulo, Ando, espero que se embone bien con los argumentos que hicieron, los comparto. Uno, la rebelión es contra una élite agotada, una generación que ya dio todo lo que tenía que dar, más que los partidos, necesariamente. Es decir, estamos viendo una irrupción de nuevas élites, algunas recicladas, el Bronco es alguien reciclado. Me detengo en Alfaro y lo que representa, porque es un caso diferente y más ilustrativo tal vez de lo nuevo. ¿Qué distingue el fenómeno Alfaro? Primero, que usa al partido. No es miembro del... No es integrante de Movimiento Ciudadano, nunca lo ha sido, es un acuerdo totalmente pragmático. Segundo, que representa él sí más que... a una generación nueva en edad, es joven, está rodeado de gente joven cuyas características son estudios de posgrado, conocimiento, una forma de experimentación administrativamente más moderna, más eficaz. En Tlajomulco, por ejemplo, hicieron un experimento de administración moderno y esa fue su plataforma. Para quien no conozca Guadalajara, Tlajomulco es un territorio depredado por los urbanizadores, lo que rodea el aeropuerto, ese es el municipio. Por tanto, ahí sí podría aventurar como hipótesis que estamos viendo la aparición de lo que en Turquía se llamó los jóvenes turcos durante el inicio del siglo XX con Atatürk, una generación de gente joven, que militares en aquel caso. Aquí estamos viendo la emergencia organizada como grupo en un lugar muy específico. ¿Qué tanto se va a reproducir? No lo sé, pero sí sostengo que los grandes perdedores son las élites tradicionales de los partidos
que pues van a tener que empezar a hacer sus maletas. Yo creo que algo está ocurriendo y por supuesto esta discusión de si son totalmente independientes, pues siempre hay un poder al cual efectivamente se adscriben, es un poquito anémica. Yo creo que lo que ganó en muchas elecciones locales es el candidato heterodoxo. Y bueno, hay unos que nos parecen más simpáticos, otros menos simpáticos. El caso del Bronco ha sido ampliamente comentado por la prensa norteamericana y yo creo que es un fenómeno que no podemos perder de vista. El caso de Alfaro, Sergio, perdón, pero él dice que es independiente, pero es tan independiente como Miguel Ángel Mancera, es decir, no estoy en el partido, pero ha sido presidente municipal de Tlajomulco por Movimiento Ciudadano, candidato a gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano y ahora alcalde. Yo creo que es un hombre vinculado a Movimiento Ciudadano, digamos, manteniendo esta digamos, distancia. No. Pero hay otros candidatos heterodoxos que a lo mejor no son tan populares. Les pongo sobre la mesa el caso de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. El futbolista, según el PREP de Morelos, por supuesto no ha tenido la notoriedad que tiene en otras elecciones, pero va y gana y de pronto dice, me los fregué. Un hombre sin experiencia política que lo plantea el PSD y dice, señores, aquí está el candidato. Y la manera heterodoxa de hacer efectivamente campaña le puede dar el triunfo. Vamos a ver cómo termina Cuernavaca, pero tienes heterodoxias que empiezan a ser populares, aunque solo sea por el contraste. Una pequeña aclaración. Está el candidato individual, carismático, atractivo, que utiliza un partido. El fenómeno de Alfaro es un grupo bien estructurado que está trabajando desde hace años en la conformación de una corriente alternativa que en lugar de optar por la figura de partido local, usan un partido nacional. Por tanto, es una modalidad diferente. Cuauhtémoc Blanco, yo auguro pobre Cuernavaca, porque el partido que lo postula tiene fama de corruptones. Tuvo mucho éxito, la gente, no estoy harto de los tradicionales. Porque el fútbol tiene éxito por Cuauhtémoc. Claro. Bien, yo creo que es un fenómeno interesantísimo que vamos a tener que seguir discutiendo, porque este fenómeno de los independientes trae muchas cosas que no vamos a poder analizar en pero ciertamente hay toda una renovación del el candidato que fue 30 y tantos años priista y ahora pasó a ser independiente, que lo dejan en una condición de independencia verdaderamente tal. Tiene aliados que vienen del PAN como el candidato Elizondo. Tiene candidatos que vienen de otras fuerzas y está manifestando un interés de plantear algo completamente nuevo, algo renovado. No sé si eso se va a lograr o no. Claro. A lo mejor en un breve tiempo, como sugiere María Amparo, pues hay una declinación de los independientes y no se siguen adelante. Pero yo creo que hay varios proyectos, como el de Jalisco y como el de Nuevo León, que podrían avanzar hacia una nueva alternativa electoral. Pero nos vamos, no nos deje el siguiente, estaremos con ustedes en el siguiente bloque. Pero el otro fenómeno electoral del día de ayer, pues es la capital, porque ahí el factor novedoso fue la presencia de Morena, desde luego. Ya habíamos dicho que a nivel nacional Morena tiene una participación, se convierte en partido mediano. Es la nueva configuración del sistema de partidos ahora. Dos grandes, el PRD se viene para abajo, ahora como partido mediano también, por supuesto. Y muy cerquita Morena, y luego el Verde, y luego Movimiento Ciudadano. Hay 4 partidos medianos ahora, y 2 predominantes, digamos. Es una estructura partidista distinta. Pero creo que, a diferencia de, no me acuerdo quién fue de ustedes que dijo que, creo que tú, que era una especie de fracaso de Morena. Yo creo que es un gran éxito lo que tuvo Morena ayer. No el que hubieran deseado de desplomar al PRD por completo, porque esa era un poco la tirada de López Obrador, superar al PRD a nivel nacional para convertirse en el partido hegemónico de la izquierda y tener el camino despejado hacia el 2018. No lo logran, pero se le acercan, o sea, casi. Ya están empatados a nivel nacional prácticamente, y en el Distrito Federal con mucho mayor razón. Le quitan una buena parte, casi más de la mitad de lo que el PRD tenía. Todavía no sabemos el resultado en la Asamblea, pero no sería raro que el PRD perdiera esa mayoría, pese a la cláusula de gobernabilidad que todavía opera aquí, que es del 35% para arriba te da derecho a la mayoría. No sabemos bien cómo va a quedar, pero desde luego en términos de delegaciones y de influencia, yo lo que diría es que la izquierda, el PRD como tal, estaban los aliados, ahora el PT pierde el registro probablemente, todavía falta por ver, pero la izquierda como tal queda dividida en 2 partes casi iguales, en el DF, pero también a nivel nacional, con lo cual, bueno, en términos de izquierda,
creo que se debilita. Morena como tal se fortalece enormemente, por supuesto, pero la izquierda como tal queda sumamente debilitada. Bien, yo difiero de esta interpretación, José Antonio, porque el partido de López Obrador, Morena, efectivamente derrota al PRD en varios sentidos en el Distrito Federal, que es pues la mayor plaza en términos electorales. Pero en el resto del país, no. En el resto del país tiene un buen desempeño en Tabasco, alguno mediano en el Estado de México, y lo demás es marginal o totalmente desaparecido. Verdaderamente ridículas las votaciones que obtiene Morena en el conjunto del país. Es decir, aquí tenemos que hacer un balance nacional, porque fueron unas elecciones nacionales. El PRD gana 2 estados de manera importante, el de Michoacán, que está ganando Aureoles, Silvano Aureoles, y gana... ¿Vale usted No, con nada CAF? más, Ah, el ¿nada 1. más? Sí. Nada más Es que Michoacán. no hubo en el DF. Sí, no hubo en el DF, no hubo elecciones en el DF. Bueno, pero Perdió creo... Guerrero. Perdió Guerrero, sí. Bien, pero yo creo que la diferencia es señalar que Morena está ocupando un lugar bastante menor que el PRD en términos nacionales de recuento de todas las posiciones que ganaron unos y otros, porque tiene 51 posibles diputados PRD y tiene 38 Morena, es decir, hay una diferencia notable allí. Y se conserva PRD como tercera fuerza nacional, aun cuando en Muy algunas abajo de las cosas otras dos. pasa a ser de los 4 que andan sobre el 10%, pero no alcanza ni remotamente. Yo Yo creo creo que que hay es- una... Por favor. Adelante. Bueno, creo que hay una paradoja en esto de la izquierda porque en efecto se atomiza la izquierda y en ese sentido tiene menor capacidad de influencia, pero si sumamos los votos de toda la izquierda, queda tremendamente fortalecida. Tiene una fuerza electoral equiparable a la del propio PRI. Si sumamos Movimiento Ciudadano más PRD, más Morena, y el PT, Pero ellos no se pero dejan aún sumar, si María el Amparo. PT sería 31. Y yo no descarto que eventualmente pudieran llegar a una alianza, a una coalición electoral, aunque ahora la veamos muy lejano. Pero a mí que me expliquen cómo quedó fortalecida en número de votos la izquierda, porque el PRD se quedó con su 12% a nivel nacional, ¿sí? Que ese es su promedio histórico. Y Morena subió con 9%, entonces hoy tiene 20% nada más entre Morena y el DC. Ahora, reconozco que a nivel de las delegaciones y de la Asamblea quedó partida la hegemonía que desde 1997 trae el PRD y en ese sentido es el gran perdedor. Yo creo que es un fracaso enorme el del Partido de la Revolución Democrática, entre otras cosas porque tendencialmente va a la baja. Morena es su primera Está salida en el idéntico. escenario y prácticamente lo iguala. Así es que yo creo que es un gran éxito para el equipo del López Obrador, quien claramente dice, señores, el eje articulador de la izquierda voy a ser yo. Tampoco es tan novedoso, digo, hay fenómenos que parecen nuevos. Desde el 88 hasta la fecha tienes candidaturas presidenciales que aglutinan y luego en las intermedias izquierdas que se dividen. Lo vimos en el 6, lo vimos en el 12, acabamos de verlo en esta última legislatura. La bancada de la izquierda en teoría era pues, mucho más numerosa que efectivamente el PAN, pero finalmente el PAN es un elemento unitario y ocurrió, por tanto, la probabilidad de que se unan, pues se van a unir en una candidatura presidencial. De eso no tengo la menor duda, como ocurrió en el 6 y como ocurrió en el 12. Yo diría que hay 3 Yo no bloques sé. de la izquierda. 3 bloques de la izquierda. Sí. Claramente, o sea, queda un PRD y un, ¿cómo se llama? Morena, prácticamente del mismo tamaño. Proporcionalmente, alguna ventaja tiene el Partido de la Revolución Democrática, pero un movimiento ciudadano con 2 millones de votos. Subrayo porque prácticamente duplica su votación, mientras que el PT, que dicen que es de izquierda, bueno, ellos dicen que son de izquierda, Puede se queda, desaparecer. está verdaderamente en Sí, la en línea, la ¿no? De desaparecer. Por tanto, bueno, pues el ejercicio este que serían muchos, lo difícil es que se unan en votaciones en la Cámara, pero lo que sí es probable, subrayo, es que tengan un candidato, y ese candidato puede ser nuevamente López Obrador. Desde otro punto de vista complementario, por supuesto, lo que se está jugando es si la izquierda puede volver a recuperar
el patrimonio de la esperanza de cambio. Me explico, hablar de izquierda se supone desde el principio, desde que se inicia el uso del término en Francia, es hablar de la fuerza, el partido que promueve las transformaciones que nos lanzan hacia el futuro. Desde esa perspectiva, la izquierda mexicana se había desdibujado, porque se había convertido en más de lo mismo, y en ese sentido, el eslogan de Morena, el refrán que repetían una y otra vez, no todos los partidos son iguales, nosotros somos diferentes. Pues ahora tienen la posibilidad de mostrarlo en el Distrito Federal. Vamos, porque no va a bastar nada más que nos lo digan. Ya van a gobernar en buena parte de la ciudad. Vamos a ver como partido si logran, como fuerza, como gobierno, controlar a los desarrolladores. Bueno. Vamos a ver, por cierto, si Xóchitl Gálvez cumple y realmente controla a los que están destrozando la Miguel Hidalgo. Si Morena logra en el Distrito Federal realmente demostrar que son una fuerza diferente a las demás como gobierno, entonces estamos viendo una reconfiguración a futuro de lo que es, de izquierda, con consecuencias que tal vez no se sientan en el 2018, es demasiado pronto, pero que ciertamente va a ser un ejemplo en todo el país, porque no nos olvidemos, en el trasfondo de esta elección está un hecho, el reclamo por el cambio. Candidaturas independientes, votaciones por Morena, incapacidad del Verde de avanzar, todas son demostraciones que refrendan que al igual que en el 1999, 2000, en los 90, lo que queremos son cambios rápidos ahora, eficaces, que tengan en cuenta a la sociedad, que respeten a la ciudadanía, y eso pues vamos a ver si Morena cumple en el Distrito Federal, donde tendrá, además de Valladolid, por supuesto, Yucatán, la posibilidad de demostrar de qué están hechos. Pero esto que dices implicaría que Morena o la gente que forma Morena habría sufrido un cambio a la hora de salir del PRD, porque ellos ya gobernaron desde el PRD, con otro membrete que pertenecían, ya gobernaron la Ciudad de México, han gobernado, en el caso de Monreal, por ejemplo, pues ya gobernó Zacatecas. Entonces lo que dices es, miren, en el momento que nos separamos del PRD, adquirimos características que no habíamos demostrado hasta ahora, y ahora pónganos a prueba porque ya somos distintos, no solo de los demás partidos, sino de lo que éramos nosotros mismos cuando éramos PRD. Bueno, pues vamos a ver qué tanto logran mandar ese mensaje, decir, ya no nos hagan la valoración de cuando estábamos en el PRD. A la hora de salir, cambiamos cualitativamente y tendrán que demostrarlo aquí en los espacios que han ganado. Pero por otro lado, retomo lo que tú dices, como izquierda, desde luego que puede ser muy fuerte. Ese es el punto, la debilidad de la izquierda está en su propia división interna. Como siempre. Si el propio sí, como siempre. Si no hubiera habido este desgaje de Morena respecto al PRD, hubiera vuelto a ganar, digamos, hubiera sido otra vez hegemónico en la capital. Estaríamos diciendo, se preserva la hegemonía del PRD en la capital, con el PRI por abajo, con el PAN por abajo, pero aquí la noticia fue, se dividen, se desgajan, se fracturan, y entonces tienes a dos fuerzas importantes en el PRD, en la capital, dos fuerzas de izquierda, enconadas, y termino diciendo, la apuesta de esto era también viendo al 2018. Sí. Si hay una fuerza claramente hegemónica, se puede dar la candidatura única, que obviamente López Obrador está buscando, y por eso se separa del PRD, para imponer las condiciones en las cuales a los grupos de izquierda, a los partidos, no les quede de otra más que volver a agruparse en torno de su candidatura. Pero eso es lo que no creo que haya quedado ya muy claro, porque aunque el PRD se viene muy para abajo, pero no se desploma por completo, es cierto, viene en descenso, y Morena va para arriba. Pero tanto como para que el PRD diga, ok, sí es cierto, vámonos otra vez con López Obrador en una sola candidatura, tengo serias dudas de que eso pueda ocurrir. Eso parece imposible. Bueno, pero entonces ya no es con López Obrador. Puede ser. Yo creo que valdría la pena señalar que hay toda una recomposición del sistema de partidos, porque van a desaparecer varios de los 10, dos me parece que van a desaparecer, van a tener una posición media 4 y van a seguir como fundamentales el PAN y el PRI. El PRI y el PAN, ¿no? Y además en el Congreso se permite o se posibilita una alianza para sacar adelante proyectos legislativos fundamentales desde el presupuesto en adelante, con la alianza PAN-PRI y todo el grupo que representan,
y PRD, porque Nueva también le van Izquierda, sí. concediendo cosas. Entonces, a mí me parece que esto puede ser... Yo en 10 segundos agrego, creo que claramente el eje articulador de la izquierda para el 18 se perfila López Obrador, y lo segundo, no hubo ningún entusiasmo aquí en la capital por el cambio. Lo que ocurrió fue un voto, se dividió el voto de la izquierda y tuvimos una participación en torno al 40 y tantos por ciento, 41% en la capital, nada que entusiasme, es decir, no hubo una renovación como en otras entidades políticas, por lo menos de la esperanza. Bueno, regresamos al último segmento. No nos deje. Este bloque se titula ¿Quién ganó y quién perdió? Y nos hemos centrado, y es natural que así sea, en si ganó Alfaro, el Bronco, partidos, quién ganó de ahí, pero me hago la pregunta desde la sociedad. Creo que la sociedad todavía no ganamos nada. Tal vez ganamos la posibilidad de que haya cambios siempre y cuando adoptemos una actitud de sano escepticismo frente a quienes llegan a gobernarnos desde el Congreso o desde diferentes posiciones. Si comparamos en la capital lo que pasó en el espíritu del 2000 frente al 2015, hay una diferencia notable. El día de ayer en la capital no había grandes celebraciones ni un ánimo. Más bien iba uno a votar por obligación, pero sin gran entusiasmo. Y en ese sentido me parece que desde la capital, una sugerencia al auditorio del resto del país que nos ve, no deleguen en quienes llegan la responsabilidad de gobernar, porque el error que cometimos en el 2000 fue confiar en Vicente Fox, que a los pocos meses se olvidó de la sociedad y se entregó en brazos de los poderosos. Y empezó a él y Marta Sagún, pues andar del brazo con el Bester Gordillo. ¿Quién no los recuerda? El Bester ahora en la cárcel. O las televisoras con el decretazo, en fin. Podría enumerar los momentos de la traición a la democracia que hizo Vicente Fox y su grupo. Se avicentó, es el término que uso, pero realmente lo peor es que la sociedad organizada fue la que se avicentó, en el sentido de que nos quedamos esperando que él iba a hacer los cambios, olvidándonos que nada va a cambiar si no hay una vigilancia permanente y constante al Bronco, al Faro, a Monreal en la Cuauhtémoc, a quien quede en Iztapalapa. Es decir, si los dejamos solitos, van a seguir igualitos. El eslogan del Bronco era la raza paga, la raza manda. Pues sí, pero ¿cuál raza manda? ¿La que tiene el poder y el dinero o la sociedad que se organiza y le exige? Yo hago esa reflexión en el sentido La de raza que o la casta. No, yo la suscribo plenamente y creo que es una gran recomendación. gran idea. Pero atendiendo a lo que nos preguntas, ¿quién gana y quién pierde? Te pongo 4 triunfadores y 4 perdedores. Gana el presidente por las razones que expuse en el primer bloque. A pesar de todo, mantiene una posición cómoda en el Congreso que espero que use sabiamente. Segundo, gana también López Obrador porque se consolida efectivamente como una fuerza con un enorme poder para estar efectivamente decidiendo el futuro de la izquierda. Gana también Movimiento Ciudadano por las razones que ya expliqué, una impresionante votación, efectivamente. Y gana el Bronco, claramente es uno de los grandes triunfadores de esta jornada. ¿Quiénes pierden? Pierde un PRD que va de caída, perdió Guerrero clamorosamente, además en medio del escándalo, y pierde Miguel Ángel Mancera porque el proyecto capitalino resultó reprobado en las urnas, con todo lo que esto implica. Pierde el Verde Ecologista, porque apostó a ser la tercera fuerza política de este país y tuvo ayudas extraordinarias, violó la ley de manera sistemática y eso no le dio resultado, se queda exactamente en el mismo lugar. Y el que más pierde de todos es el técnico de la selección nacional, porque perdió en el fútbol y perdió crédito. Yo hice el papelón de decir que las camisetas verdes no tenían nada que ver con la política y el técnico nacional este fin de semana demostró que la camiseta de la selección nacional, la verde, no nos abraza a todos, sino un partido político. Perdió en el fútbol y perdió autoridad moral. Fíjense que no hemos hablado casi del PAN. El PAN tampoco subió lo que se esperaba. Es decir, queda más o menos en el lugar en el que estaba. No sé si diputados unos pocos más o no, pero claramente sí, lo que estaba buscando era una recomposición. Daban por hecho que iba a haber una recomposición importante a costa de lo que perdiera el PRI. Y en realidad, pues el PAN en ese sentido también es hasta cierto punto derrotado. Habrá tenido algunas, bueno, ya a nivel estatal, pues que si Querétaro la gana, en fin, pero en términos nacionales,
no es el crecimiento que ellos mismos esperaban y que hubiera podido tener en condiciones normales. Pero yo también muchas veces dije aquí a lo largo de la elección, y ahora lo ratifico, las encuestas nos decían que el descontento que estamos viviendo en estos meses y que pareciera mayor que en otros años, podía no reflejarse en los resultados electorales. Creo que efectivamente no se reflejó. El PRI queda básicamente igual, gane o no gane la mayoría absoluta, le falten algunos puntos o no, o curules, lo haga con encuentro social. En términos porcentuales, el PRI queda más o menos igual que hace 3 años. Es decir, en estos 3 años, donde se evalúa el desempeño del gobierno, pues no hay un descalabro, no hay una clara reclamo, es decir, está muy mal. Él puede leer y va a hacer esa lectura, el gobierno decir, pues miren, por otro lado decíamos el descontento hacia el sistema en general con la abstención que ya señalaste. Muchos pensábamos decir, no, la abstención no va a ser igual, va a ser menor por las gubernaturas que jalan. Bueno, Nuevo León es el caso, ¿no? Jaló 70%, impresionante de participación. Seguramente al hacer los cálculos en otras gubernaturas de las 9 que hubo, seguramente la participación será mayor que en el resto del país. Entonces, la abstención como signo de protesta, de malestar y de inconformidad, tampoco. Y el voto nulo que se pretendía como un reflejo también de malestar, de inconformidad, de presión hacia el conjunto de partidos, no hacia el sistema electoral, porque lo está usando todavía para expresar ese descontento, se reduce a nivel nacional respecto a lo que hubo hace 6 años. Y incluso en la capital, donde fue mayor hace 6 años, ahora es menor también. Entonces, como indicador de descontento hacia todos los partidos, no solo hacia el PRI, tampoco se está reflejándose. Que parece que sí lo es. Decir, no estoy diciendo que no haya el descontento. El problema es ese. Sí hay el descontento, se palpa por todos lados, pero no queda reflejado en las urnas. Es decir, no se supo emitir los mensajes de descontento en estos 3 niveles a través del resultado. Y sabemos que los políticos utilizan esta gran consulta nacional para decir, pues vean, no estaba tan mala cosa. Yo lo fraseo, esta pérdida pierde esto que estás diciendo, pierde la sociedad o el electorado en su capacidad de mandar un mensaje claro y contundente al sistema de partidos y al funcionamiento de la democracia, a las autoridades, a los políticos, y al gobierno, de decir no estamos conforme con eso. O sea, no fuimos capaces como colectivo de mandar claramente ese mensaje, y en ese sentido me parece que pierde la sociedad. Suscribo absolutamente lo que dice Leonardo en términos de el presidente y su partido gobernante, con y sin sus apéndices. Me parece que son los ganadores y me da miedo esa consecuencia política que pueda tener de decir, miren, todas las críticas que leen ustedes en el periódico y que hacen en los medios son unas críticas del círculo rojo. Tan sí que yo mantuve la misma votación. En ese sentido, me parece que lo que ganan son las estructuras de partido. Gana el PRI con su estructura de partido, que es el que mejor distribuido territorialmente está, gana el PAN y el PRD no, por los motivos que dijimos, se partió la izquierda, pero como conjunto sí está. No hemos hablado en absoluto del INE, del Instituto Nacional Electoral, que es un actor fundamental en el proceso y en la jornada electoral, y ahí tengo una ambigüedad que comentábamos con Sergio. Por un lado, la estructura gana, se demostró que aún en condiciones muy complejas y muy adversas, funcionó la estructura. Desde 1994 para acá es la 7ª elección que se lleva a cabo con gran éxito, pero pierde en legitimidad el Consejo General del INE, en términos de las decisiones que tomó con respecto a los partidos. Tendremos que ver qué hace con respecto al financiamiento, que todos en esta mesa sabemos que fue rebasado en topes de campaña y en cualquier otro aspecto. Ahí podría reivindicarse. Creo que hay ese balance en el... Yo creo que estamos ante la... es que no he intervenido. No, si me permite. No, por supuesto, sí, perdón. Y yo creo que hay una reconfiguración del sistema de partidos a partir de esta elección. ¿Sí? De 3 fundamentales pasamos a 2, que son los punteros, PAN y PRI. Y los otros se dividen en 4, los que vienen en los 10 puntos o un poquito más, y luego algunos, y 2 que yo creo que van a desaparecer, que son PT y Partido Humanista. Hay toda una reconfiguración. Y yo creo que en el Congreso se presta para que haya alianzas entre PAN y PRI muy claramente,
para sacar adelante una serie de cuestiones de las reformas fundamentales y que el PRD se va a una segunda fila junto con Morena, con Movimiento Ciudadano, etc. Entonces tenemos toda una reconfiguración del sistema de partidos que deja un bipartidismo fundamental con acompañantes de mediano peso y de peso muy pequeño, en términos de panorama general, ¿no? Yo estoy viendo que aquí viene una problemática especialmente importante para definir lo que puede ocurrir hacia 2018, ¿no? ¿Qué alianzas puede haber? Esto está y una desaparición notable de López Obrador de la escena. No ha estado interviniendo como acostumbra intervenir, muy agresivamente. Entonces va a quedarse solo, porque dicen somos la única izquierda, la más congruente, etcétera, y hay una división muy fuerte ahí en la izquierda. Bueno, me parece que estamos dándole demasiada importancia a los partidos y olvidándonos de todas las movilizaciones que hubo en la sociedad. Si el Verde no tuvo éxito en buena medida fue por la movilización de un buen número de actores y me parece que hay que reconocerle a la sociedad también el papel que jugó, porque si no estamos endiosando a los partidos, que es un error que ya no debemos seguir cometiendo. Pero el tiempo se acabó, los esperamos la próxima semana para seguir desmenuzando el México post domingo 7.